Buenas noches. Hoy hablaremos sobre tromboembolismo pulmonar. Soy el doctor Felipe Avilán. eh, Soy médico cirujano vascular periférico y hablamos de este tema hoy. Introducción. Es una enfermedad bastante frecuente la trombosis venosa profunda y por ende el tromboembolismo pulmonar. Es la tercera enfermedad cardiovascular más común y sin una historia natural clara. Es una fuente de complicación importante de pacientes quirúrgicos y clínicos. Los factores de riesgo que predisponen a esto es el reposo prolongado, el cáncer y dentro del cáncer, el cáncer no controlado, incluso cuando el cáncer parecía que estaba controlado, es la recidiva del cáncer o la, el, el cáncer que no tiene un buen tratamiento. La insuficiencia cardíaca congestiva global hace que aumente mucho la presión venosa. El embarazo es un factor que se presenta intra eh, antes del parto, intraparto y posparto se puede presentar este fenómeno. Los procedimientos quirúrgicos recientes vendría a ser una de las complicaciones que suele presentar los pacientes, a veces una muerte intraquirófano. No se sabe por qué el paciente se descompensa en el quirófano, si no es un infarto de miocardio, este puede ser una de las causas por cuales se descompensa la terapia hormonal, en este caso la terapia de sustitución hormonal, sobre todo de estas hormonas que se usan en las damas, en las hormonas femeninas. La obesidad mórbida es otro punto a considerar, que es el doble del peso ideal. El paciente vendría a ser, en algunas tablas se establece, es mucho más frecuente en los pacientes de tercera edad, es decir, más de 65 años, y sobre los viajes largos. Estos son estos viajes que duran más de 8 horas y se le tiene como un factor predisponente importante. Las alteraciones hemodinámicas que produce el tromboembolismo pulmonar produce una restricción al flujo pulmonar, un aumento rápido de la presión pulmonar. Ustedes saben que la presión pulmonar normalmente es mucho menor de 5, más o menos entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Se considera una hipertensión leve cuando se aproxima a los 20, por encima de 20, entre 20 y 40 una hipertensión leve, entre 40 y 60 se considera una hipertensión importante y más de 60 una hipertensión severa. Y produce una vasoconstricción importante. Esto hace que produzca un shunt pulmonar y es lo que causaría una dificultad respiratoria. La hipertensión pulmonar puede ser permanente, incluso post tratamiento. Eso puede quedar con hipertensión progresiva de este árbol circulatorio. La insuficiencia congestiva, fallo del corazón derecho. Esto produce un aumento del diámetro de la arteria pulmonar, un aumento de la cámara cardíaca derecha. Esto incluso se observa tanto por la ecocardio como por la tomografía. Se observa que el ventrículo derecho es igual al ventrículo izquierdo y se considera como patológico. Incluso es mayor que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo suele ser el más grande. eh, y produce una insuficiencia, es decir, un flujo retrógrado importante. Disminución del gasto cardíaco, es decir, el corazón produce una insuficiencia de salida
de sangre, lo que sería la cámara, quería decir, produce mucho menos capacidad de eyectar sangre. Las alteraciones que produce respiratorias por el espacio muerto grande, no hay intercambio de gases, que es la función principal de lo que sería la circulación pulmonar para la salida del anhídrido carbónico y la entrada del oxígeno. Y esto produce un colapso cardiopulmonar. Equipo para multidisciplinario a tratar. Esto es una emergencia. En la emergencia se trata de dar oxígeno al paciente que muchas veces es insuficiente, próximo al colapso cardiovascular, ideal que ingrese a unidad coronaria y hacer el diagnóstico, porque hay muchos diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar. Tenemos que hacer una radiografía diagnóstica o intervencionista eh, para el tratamiento, evaluación por un neumólogo, cardiólogo que debe tratar esta enfermedad. La forma de presentación del TEP puede ser agudo, es el que se presenta eh, con dificultad respiratoria crónica, eh, disculpe, con dificultad respiratoria aguda que requiere oxígeno urgente, que el paciente está al borde del colapso. El TEP crónico vendría a ser una forma del agudo, esto es porque fue inadecuadamente tratado, produce eh, una hipertensión pulmonar y tiene una dificultad crónica, el paciente depende de oxígeno y el paciente no puede realizar tareas mínimas, disminuye mucho su dependencia laboral. En este caso habría que considerar cuando pasa el TED agudo, es decir, dura más de 15 días, el TED crónico tendría que considerarse el retiro del trombo, hacer una endarterectomía del trombo, retirar el trombo por cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. El TED masivo incluso llega a una dificultad respiratoria extrema, entonces el paciente tiene tendencia a ir a la muerte por más que sea el máximo tratamiento e inmediatamente cuando se presenta esto. Si esto se presenta fuera del hospital generalmente y es difícil que el paciente sobreviva. Y si se presenta dentro del hospital también sabemos que nuestros hospitales no cumplen todos los requerimientos para poder hacer la intervención en este caso. Incluso hay muchas tecnologías que no disponemos dentro del hospital, incluso en el Hospital Central, que probablemente sea uno de los hospitales más equipados del país que tenemos. La clínica es clásica, el dolor torácico, disnea brusca, hemoptisis, esto es los síntomas cardinales que pueden indicarnos la, la presentación de esta enfermedad. Y yo pondría más acá también trombosis venosa profunda, miembro inferior, aunque esta trombosis también puede estar en la vena cava, relacionada a varias patologías, o en venas de la pelvis, o en venas en otra parte de la economía. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer en el momento de cuando se presenta la dificultad respiratoria, hay que considerar como un IAM. El dolor suele ser atípico, pero hay muchos pacientes que no tienen
que no tienen dolor en el IAN, como serían los diabéticos o algún grupo de pacientes que no reúnen los síntomas clásicos, entonces es difícil establecer los síndromes coronarios. Igual hay síndromes coronarios que producen muy parecido al TEP y es muy importante hacer estos diagnósticos diferenciales para poder hacer el tratamiento adecuado. La disección de aórtica también es a considerar también una posibilidad. En este caso, la reina del diagnóstico es la tomografía con contraste como mínimo, o la angiotac sería lo que nos ayudaría mucho a hacer estas diferencias. En este caso hay que hacer la diferencia porque el tratamiento erróneo o tratamiento se trata de una enfermedad. O sea, vamos a suponer que se piense que es un infarto agudo de miocardio y se trata como una disección. El tratamiento inadecuado produciría una catástrofe en el paciente a considerar. Esta es una imagen clásica. Esta es la arteria, en este caso la arteria pulmonar, que es prácticamente similar a la aorta, incluso un poco más grande. Acá se ve un trombo que ocluye prácticamente casi toda la luz de la arteria pulmonar y parte de las ramas de la arteria pulmonar lado izquierdo. Fíjese, un trombo gigante, esto es, y del otro lado un trombo más distal, y esto produce una alteración dentro del flujo importantísimo. Esto es un diagnóstico clásico por angiotac y esto nos permite hacer el tratamiento adecuado. Acá estamos seguros que no es otro diagnóstico y damos el tratamiento más adecuado. Esto es lo que se puede tratar adecuadamente con fibrinolítico de tipo sistémico, fibrinolítico con catéter. Se introduce dentro de esto el catéter multiperforado. Ahora y se inyecta el fibrinolítico. Ahora se acompaña también con fragmentadores de esto que no disponemos en el país de manera ni en los sanatorios privados se dispone de esto para romper o fragmentar. Esta es una tecnología que le faltaría adquirir al hospital central en el futuro. Vamos, esto suele ser una trombosis en miembros de la vena femoral común. Esta es la vena safena magna. Esto es la trombosis en la cabeza de un trombo. Esto a veces se desprende, viaja dentro de este vaso y va hasta la ilíaca, sube por la ilíaca común, sube por la cava y llega al corazón. Y estos son los que llegan a trancar. Suelen ser de miembro inferior, pero no es la única fuente de trombo. Esta es una imagen ecográfica, gentileza de un compañero que realiza ecografía. La estratificación de riesgo e indicación de intervención: hipotensión menos de 90, choque cardiogénico, el colapso circulatorio con necesidad de RCP, la hipertensión pulmonar, el estrés postcarga del ventrículo izquierdo, un gradiente alveolar capilar mayor de 50 milímetros de mercurio, la TET grave con contraindicación de terapia anticoagulante o trombolítica. Esto es a considerar. Eh, las opciones terapéuticas tenemos la anticoagulación simple. Esto solemos hacer con heparina en la urgencia. Empezamos con heparina sódica. Eh, como les dije, esta enfermedad es bastante frecuente, es una complicación quirúrgica, postquirúrgica o del paciente clínico. Paciente es una de las causas principales de muerte intrahospitalaria. Por eso ya considerar la anticoagulación, aunque sea profiláctica, de muchos de estos pacientes sería considerar cáncer, que no
están controlados todavía de manera adecuada. La anticoagulación es a considerar y también como tratamiento crónico, estos pacientes reciben tratamiento entre 3 y 6 meses, pero lo indicado en estos casos la trombolisis con trombolítico, por citarle la streptokinasa, la uroquinasa, la alteplasa es RTPA, la que se usa habitualmente, sistémica. Esto es a considerar la tromboembolia, realizar la tromboembolectomía quirúrgica es a considerar también una posibilidad terapéutica. La trombolisis orientada por catéter, esto se pone el catéter dentro y incluso ahora hay manera de hacer un procedimiento más avanzado, se hace por goteo. La embolectomía percutánea es otra posibilidad también. Esto se hace en quirófano, se hace por cardiocirugía, por requiere circulación extracorpórea, sobre todo si esto da el tiempo. La fragmentación del émbolo, esto es los aparatos actuales que se usan para estos casos. Y los implantes de endoprótesis dentro de la arteria pulmonar es una cosa a considerar que se puede usar después de la trombolisis cuando no es completa, no permite la permeabilidad completa. Nosotros hablamos siempre del 50% a más de lo que sería lo ideal a considerar dentro del vaso para que se considere permeable y que el paciente pueda retornar a su vida normal. Pasa que si esto no se trata, el paciente queda con una discapacidad, sin ser cardiopata, queda con una discapacidad para el ambiente laboral o para la vida rutinaria de manera importante. Por eso a considerar todos estos tratamientos que se pueden realizar en este tipo de pacientes. Por esta noche damos por concluido la charla.